estás? Mi nombre es Tania y te doy la bienvenida a un nuevo video de En tu cocina. Hoy vamos a preparar un delicioso pastel de 3 leches que está irresistible, así que veamos cuáles son los ingredientes. Vamos a iniciar colocando nuestras claras en un tazón y las batimos a velocidad alta durante 5 minutos. Pasado este tiempo, incorporamos la mitad de nuestro azúcar y la batimos durante 3 minutos y luego la dejamos reservar. En otro tazón vamos a incorporar nuestras yemas y las batimos a velocidad alta durante 1 minuto para incorporar el restante de nuestro azúcar. La batimos durante 3 minutos y pasado este tiempo agregamos la vainilla y la ralladura de nuestro limón. Lo batimos por unos segundos y le incorporamos nuestra leche. Luego vamos a mezclar el resultado de nuestras claras y nuestras yemas con movimientos envolventes para evitar perder el aire que hemos obtenido. Pasado este tiempo, entonces vamos a trabajar nuestros productos secos. Vamos a tamizar nuestra harina y polvo para hornear, preferiblemente en 3 partes. Y lo vamos introduciendo la mezcla con movimientos envolventes. Hay que tener paciencia para tener un buen resultado. Cuando ya nuestra mezcla está lista, buscamos nuestro molde y lo llenamos de mantequilla en todas partes y luego vertemos nuestra mezcla ya finalizada. Lo llevamos a nuestro horno precalentado a 180 grados durante 45 minutos para que nos quede un color espectacular. Cuando ya nuestra torta está lista, lo vamos a confirmar con la técnica del palillo y vemos que sale seca. La dejamos secando en una rejilla durante unos 15 minutos mientras preparamos nuestras 3 leches. Vamos a utilizar un tazón para agregar nuestra leche condensada, la leche que en este caso estoy utilizando descremada y nuestra leche evaporada y lo mezclamos tin, tin, tin y listo. Esta es la parte más sencilla. Luego vamos a perforar nuestras tortas en todas las partes posibles para vertir nuestra leche y que nuestro bizcocho la absorba por completo. Así tendrá un sabor que estará irresistible para cualquier paladar. Cuando ya nuestra torta tiene vertido todo el contenido de nuestras 3 leches, te recomiendo taparla con un papel film y luego la tapa de tu molde para entonces llevarla al refrigerador. Mínimo 6 horas, pero lo recomendable es dejarla ahí hasta el día siguiente. Ahora vamos a preparar nuestra crema chantilly, que en este caso te recomiendo congelar los utensilios y crema de leche media hora antes de preparar. Vamos a vertir nuestra crema de leche y la vamos a batir durante aproximadamente 4 a 5 minutos. Pasado este tiempo, agregamos nuestra azúcar glass y vainilla y la batimos hasta obtener la mezcla deseada. Cuando ya esté listo, entonces empezamos a decorar nuestra torta para obtener este delicioso resultado. ¡Qué delicia! Espero que te haya gustado muchísimo esta receta. Si te gustó, no olvides darle like a este video y suscribirte a mi canal para tener nuevas recetas todas las semanas. También me puedes seguir a través de mis redes sociales que te están apareciendo en la pantalla. Y como siempre nos despedimos deseando un merecido buen provecho.